Buenos días, gracias por vuestra asistencia. Supongo que imaginaréis que el asunto sobre el que vamos a referir es sobre el que mayor debate y posterior polémica suscitó del anterior pleno, que es el relativo a la instalación de las plantas fotovoltaicas y a la moción que había presentado el partido de los Verdes. Voy a explicar o voy a estructurar la rueda de prensa para intentar aclarar y explicar bien la postura del Partido Popular en dos partes. En primer lugar, voy a explicar la enmienda que el Partido Popular presentó a la proposición inicial de los Verdes y de por qué no considerábamos 100% válida esa propuesta y creíamos que se podía mejorar y completar. Y en segundo lugar, explicar el motivo por el cual los Verdes no apoyaron esta enmienda y dar nuestra postura, nuestra explicación sobre ese punto en concreto y por último pues resumirlo todo en unas ideas finales. En cuanto a la propuesta, la justificación de la misma es que, como saben, llevamos mucho tiempo solicitando la actualización del planeamiento urbanístico de Villena para que éste se adapte a las necesidades reales del municipio y dé una respuesta eficaz y acorde a estas necesidades frente a los retos que nos enfrentamos hoy en día y que, por supuesto, el actual planeamiento que data desde hace 30 años no da respuesta y no permite el crecimiento de nuestra ciudad en base a las necesidades reales. Hemos solicitado en la presente legislatura, sin contar lo que ya dijimos a finales de la anterior, en octubre de 2019 la aceleración de los trámites para la actualización del Plan General mediante una moción a pleno que fue aprobada por unanimidad. Posteriormente, en el año 2020, también lo solicitamos y, de hecho, fue una de las principales reivindicaciones del partido que se incluyese en los presupuestos la actualización del Plan General. Y también en el año 2021 se ha conseguido, a propuesta del Partido Popular, la inclusión de una partida presupuestaria de 18.000 euros para el asesoramiento técnico para iniciar los trámites para esa actualización, y en mayo del 2021 también se ha aprobado la creación de una mesa de trabajo para la actualización de este plan general. Quiero decir que el Partido Popular lleva mucho tiempo pidiendo la adecuación y la actualización de este planeamiento urbanístico y desde el equipo de gobierno, pese a que van pasando la pelota siempre hacia adelante, no se ha hecho absolutamente nada. Y creo que este matiz es importante para abordar este asunto del que vamos a hablar. Por otra parte, creemos que la opción que presentaban los Verdes de utilizar la suspensión de licencias estaba incompleta, porque no se podía utilizar únicamente esa herramienta sin tener una alternativa de modificación del plan o de nuevo plan o de nuevo ordenamiento que actualizar y que llevar adelante durante el periodo de esa suspensión. Y este es otro matiz importante. Entonces, la propuesta que realizaba el Partido Popular con esa justificación siempre presente de actualizar el planeamiento urbanístico, presentamos esta propuesta de modificación con el intento de dotar de mayor legalidad y seguridad jurídica a la propuesta realizada y de intentar que las herramientas que habilita y pone a disposición la legislación urbanística se utilizan en el orden que, bajo nuestro punto de vista, es el adecuado para la consecución de los fines que se persiguen. Entonces, en los acuerdos que planteábamos que figurasen en la propuesta, si se aprobaba la enmienda, era, en primer lugar, solicitar a la Concejalía de Urbanismo que realizase las siguientes actuaciones. En primer lugar, iniciar los trabajos para la realización del documento inicial de modificación parcial del planeamiento general estructural de la ciudad de Villena para proceder a su aprobación inicial. En segundo lugar, la convocatoria de una mesa de trabajo para la actualización del Plan General Estructural que se aprobó en el Pleno Municipal del 27 de mayo del 2021 y dábamos un plazo de 7 días naturales para esta convocatoria de la mesa de trabajo. En tercer lugar, promover a través de esa mesa de trabajo
los acuerdos con vecinos, asociaciones, empresarios, partidos políticos y promotores de plantas fotovoltaicas, las conversaciones y acuerdos necesarios para que el planeamiento resultante surja del consenso y equilibrio entre todas las fuerzas, sensibilidades e intereses. Y por último, proceder a la contratación de asesoramiento técnico externo para la modificación del plan general estructural, tanto parcial como total, a cargo de la financiación consignada a petición de la oposición e incluida en el presupuesto municipal del Ayuntamiento para el año 2021. Como plazo para esa presentación del documento inicial de la modificación parcial del plan general, se daba al concejal de urbanismo un plazo máximo de un mes. Otro pedimento era, de conformidad con la ley, con la LOTUP, proceder a la suspensión del otorgamiento de admisión a trámite de las licencias que se pudieron solicitar para el uso de generación de energía eólica y solar fotovoltaica, que esta era la petición de la propuesta de los verdes, y nosotros añadíamos que la suspensión de las licencias tendrá vigencia desde el momento de la publicación del documento inicial de modificación parcial del Plan General Estructural. Y por último, de esta enmienda, se solicitaba informe jurídico a los servicios jurídicos del Ayuntamiento que analizase las obligaciones a las que el Ayuntamiento debería hacer frente en el caso de que, en base a la LOTUP, denegase solicitudes de licencia presentadas antes de la suspensión que hubieran debido otorgarse de no mediar cambio de ordenación. Esta era la enmienda que nosotros habíamos presentado, como digo, con la finalidad de actualizar el planeamiento urbanístico por una parte y de que cuando esa suspensión de licencias entrase en vigor, el trabajo previo para los trámites de la actualización parcial del plan general ya estuviesen en marcha. Y la justificación de esta petición, que es la que mayor controversia generó con los verdes, el Partido Socialista decía todo que no, directamente, era que bajo nuestro punto de vista, si se hacía de la forma que ellos proponían, que era empezar por la suspensión de licencias y luego ponerse a trabajar en los documentos necesarios para la actualización del plan, no íbamos a cumplir con los plazos establecidos en la LOTUP, que dice que si cuando ha transcurrido un año desde la aplicación de la suspensión de licencias sin que se haya realizado la exposición pública del plan que se quiera modificar o el que se quiera aprobar, decae automáticamente esa suspensión de licencias. Y por lo tanto veíamos que si se hacía o se aplicaba esa herramienta sin tener los trabajos previos realizados, sin tener una idea ni siquiera de qué plan se quería modificar o cuáles eran los documentos que se tenían que trabajar, no iba a dar tiempo al ayuntamiento a tener los trabajos realizados en ese plazo de un año y que, por lo tanto, cuando acabase ese año decayese la suspensión de licencias, el estado en el que se encontraría el ayuntamiento era todavía peor al actual, ¿de acuerdo? Y esa era, en suma, la principal reticencia o la única que los verdes ponían a la petición del Partido Popular, que como he indicado, lo único que podía suponer era que en un plazo máximo de un mes, en el cual el equipo de gobierno tenía que hacer el trabajo de los trámites previos para la aprobación inicial del plan parcial del plan general, en el momento que se aprobase ese inicio de los trámites, entraría en vigor esa suspensión. Esa era la controversia que por parte de los verdes decían. E insisto, ellos creen que hay que aprobar primero la suspensión y luego ponerse a trabajar, y luego nosotros decíamos que primero hay que trabajar, primero hay que hacer los trámites necesarios y en el momento que el ayuntamiento está preparado para de verdad modificar parcialmente el plan general, que comenzase a correr ese plazo de un año, porque si no, no íbamos a llegar a tiempo y por lo tanto esta figura se iba a utilizar en vano y la situación del ayuntamiento sería mucho peor. Y en base a esto, unas ideas generales que sí que quería transmitir es que, en primer lugar, pese a que el portavoz del Partido Socialista decía que este era uno de los temas más importantes a los que el ayuntamiento se enfrentaba decía, en las últimas décadas, las últimas legislaturas, creemos que había una falta de capacidad absoluta por parte del alcalde de
ni siquiera haber promovido conversaciones, reuniones, juntas de portavoces, ya no solo con la oposición, sino ni siquiera con sus propios socios del equipo de gobierno, y el resultado lo conocemos todos. En las últimas, para que se hagan una idea de las preocupaciones de algunos miembros del equipo de gobierno, en las últimas 3 juntas de portavoces ha habido un punto fijo en el orden del día, que es aprobación de una bandera para el municipio de Villena. Una aprobación promovida directamente por el alcalde. Nunca se ha hablado de este tema, nunca se nos ha facilitado información sobre este asunto de las plantas fotovoltaicas, igual que desde hace muchos meses tampoco se nos da información sobre otros asuntos que consideramos relevantes, que consideramos que todos deberíamos abordar de una manera conjunta porque trascienden legislatura, como pueda ser el puerto seco. Para otras cosas sí que intentan o sí que se dan celeridad, pero para asuntos como estos no hay ni capacidad ni voluntad de promover diálogo y promover acuerdo para intentar alcanzar una postura del ayuntamiento, no de un partido o de otro, y que cada partido tenga que estar explicando cuál es su postura, sino una postura municipal frente a un asunto que creo que por la envergadura así lo merece. Pero como digo, no ha habido ninguna voluntad por parte del Partido Socialista. Desde el Partido Popular hasta el último momento hemos intentado plantear una alternativa que, como decía antes, dotase de legalidad, de seguridad jurídica y, sobre todo, desde un punto de vista práctico, que cumpliese con los objetivos que se persiguen, como ya he explicado. La misma mañana del Pleno estuvimos varias horas reunidos tanto con el grupo municipal de Los Verdes como con las concejalas no adscritas, intentando consensuar una postura, intentando que esa proposición inicial que realizaban Los Verdes, como ya he explicado, tuviese mayor sentido y fuese eficaz una vez que se llevaba adelante. Como digo, lo hemos intentado y, por supuesto, lo vamos a intentar que haya un acuerdo y que Villena dé una respuesta eficaz a esta situación, porque, como hemos pedido en todo momento, hay que adaptar el planeamiento urbanístico a las necesidades reales. Muchos de los problemas a los que nos enfrentamos en los últimos tiempos vienen producidos, y ya hemos explicado y hemos andado en ello en muchas ocasiones, por esa falta de actualización del planeamiento, bien por falta de suelo industrial, bien por falta de zonas verdes, bien por falta de suelo deportivo. Y sobre también en relación a lo que se indicó el viernes en rueda de prensa, creemos que es un error simplificar un asunto tan complejo como este a blanco o negro, a estás conmigo o estás contra mí. Creemos que hay aquí, como ya hemos explicado, muchos matices y hay que estar dispuesto también a ceder. No se puede hacer lo que un partido político quiere, de la forma que quiere o de la forma que le gustaría. Hay que intentar cumplir, o bueno, hay que cumplir directamente los cauces que la ley establece para ello, y no sirve como excusa es que es ahora o nunca. Han tenido 10 años, llevan 10 años en el equipo de gobierno Los Verdes, 6 años de esos últimos 10 el Partido Socialista, y no se puede echar la culpa a la oposición de que no haga aquello, desde la oposición, insisto, que deberían haber hecho ellos en los últimos 10 años, que es actualizar el ordenamiento urbanístico a las necesidades reales de Villena. No hay más responsables que quienes durante los últimos años se han negado sistemáticamente a actualizar el plan general, y, como ya he referido al principio de la intervención, han sido muchas las ocasiones que la oposición lo ha solicitado. Fue un compromiso que todos los partidos políticos adquirieron con nuestros vecinos en las elecciones, y durante más de 2 años este equipo de gobierno se ha negado a hacerlo, y en alguna ocasión públicamente incluso han llegado a decir que era mejor funcionar con modificaciones puntuales que no dejan de ser parches. Y ahora que ven que corre prisa, pese a que hay solicitudes de certificados de compatibilidad urbanística desde el año 2018, como digo, no se puede echar la culpa a los partidos de la oposición. Después de 10 años gobernando, el papel de víctima, en el que parece que algunos se sienten muy cómodos, no se puede representar estando en el equipo de gobierno, que es a quien corresponde actuar. Nosotros hemos planteado una alternativa, creo una alternativa muy razonable, legal, y que bajo nuestro punto de vista podía resolver de mejor manera este problema, teniendo en cuenta que ese plazo de 1 año para la aprobación inicial y su exposición de esa modificación del plan general correspondía que se diese mucha prisa. O sea,
tenían un año, pero no por eso o por muchas ganas que le pusiesen, les iba a dar tiempo, había que gestionarlo y ya sabemos que a nivel de gestión y de plazos, pues en los últimos años no se está cumpliendo con todo lo que se decía. Y por lo tanto, en conclusión, llegamos tarde, pero por no haber actualizado el ordenamiento urbanístico, pese a que no ha sido el único problema al que nos hemos enfrentado y cada vez son más parches los que se intentan poner a este planeamiento, pese a que ya hace 5 o 6 meses que incluso se aprobó una mesa de trabajo para hablar de la actualización del plan general, cuando este problema era el mismo hace unos meses que esta semana. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, nosotros hemos intentado plantear una alternativa. Creo que no era una alternativa que los verdes no pudiesen aceptar, pero bueno, vamos a intentar en estas semanas para llegar a ese acuerdo y que Villena pues utilice estas herramientas para ordenar su territorio, no solo para esto, sino en global, aunque para esto de forma express a través de una modificación puntual. Lo que sí que hay que tener claro, y termino ya, es que aunque hasta el momento no se haya dado respuesta a determinados problemas, la aplicación de la suspensión de otorgamiento y admisión de licencias y actualización del planeamiento sirve para ordenar nuestro territorio de aquí en adelante, que hay que hacerlo cuanto antes, lo llevamos mucho tiempo diciendo, pero de aquí atrás queda una serie de solicitudes en el ayuntamiento que es sobre las que habrá que decidir en el momento de resolver las licencias en su día, y que ahí es donde estaba ese argumento que utilizaba el Partido Socialista, que ya manifestamos también nuestra postura en el Pleno. El artículo 69 del texto refundido de la LOTUP dice o habla de esa posible indemnización en el caso de suspender o denegar solicitudes de licencia que se hubiesen otorgado de no mediar cambio de ordenación si en base a la anterior ordenación se deberían haber aceptado. Pero eso no significa que una vez que se modifica la ordenación, cuando se resuelve la licencia, todas decaen, porque esas licencias se pueden resolver en base a la ordenación actual en el momento de la solicitud. Es decir, que no todas las licencias se van a denegar, eso es una. O sea, automáticamente por suspender licencias un año no se está denegando ninguna solicitud. Eso es una cuestión, que eso es lo que les decíamos a los verdes en el Pleno. Hay que tener claro que por ordenar o por actualizar el ordenamiento no estás denegando todas las solicitudes y, por lo tanto, no surge ningún derecho de indemnización en base a lo que establece la LOTUP, salvo que posteriormente deniegues las solicitudes que en su caso queden en pie. Y luego un matiz importante, que por eso pedíamos ese informe jurídico. No sabemos cuántas licencias hay solicitadas en el ayuntamiento, si es que hay alguna, porque lo que hemos visto y lo que informa el arquitecto es que lo que se ha solicitado en el ayuntamiento son certificados de compatibilidad urbanística. Entonces, ahí entra una interpretación jurídica que habrá que resolver de si la solicitud de un certificado de compatibilidad urbanística se considera solicitud de licencia de obra, que hay muchas dudas al respecto. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la situación, esa es la postura que planteó el Partido Popular, la alternativa, y sobre la que vamos a intentar seguir trabajando. Creo que no era nada descabellado y solo era intentar ordenar y utilizar las herramientas que habilita el ordenamiento de la forma más eficaz posible. Sé que es un tema complejo, pero bueno, había que también que explicarlo y sobre todo ver que aunque estemos en la oposición, pues intentamos plantear una alternativa que quienes gobiernan y sobre todo quienes dirigen quien dirige la Concejalía de Urbanismo ni siquiera plantea alternativas. Simplemente dice esperar y rezar porque todas las plantas, o la mayoría de ellas, las tumbe Generalitat o el Ministerio. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión sobre esto, la intento resolver. Los informes, según para quién, hablan una cosa o hablan otra. Entonces, para el Partido Popular, realmente, ¿qué es lo que...? Mira, los informes, el informe técnico, que lo hace la técnico de Administración General, lo que hace es hacer referencia a los artículos del texto refundido de la LOTUP. Y además los copia literal. Entonces, el artículo que os acabo de leer
de los efectos de la suspensión y de la eventual denegación de solicitudes con el nuevo ordenamiento, lo copia tal cual. Pero eso es, creo que es relativamente sencillo. Si yo hago una solicitud en base a una ley, me cambias la ley y luego me deniegas la solicitud porque has cambiado la ley, si con la anterior ley me tendrías que haber concedido esa solicitud, me tienes que indemnizar. Pero te habilita este artículo a resolver esa solicitud en base también al anterior ordenamiento. O sea, que el cambiar el ordenamiento no te obliga a denegar todas las solicitudes. Se pueden resolver aquellas que solicitaron en base a la anterior normativa con esa normativa que había en el momento de solicitarlo. Entonces, el informe técnico, jurídico, perdón, lo que hace es hacer referencia a esta ley tal cual, textual. Y el informe técnico del arquitecto lo que hace es una relación de todas esas solicitudes de compatibilidad urbanística que hay en el ayuntamiento, el estado en el que se encuentran, cuantificar el importe total de lo que sería ese proyecto y luego calcular, pues el 4% de este proyecto sería X, que es lo que el concejal calculaba como 20 millones. Pero eso de los informes dicen que si yo aplico la figura de la suspensión de licencias, automáticamente tengo que indemnizar por valor de 20 millones, no lo dicen los informes. Y de hecho, ahora os los dejamos leer directamente. Cuando habláis de consenso, vosotros planteáis el consenso con los medios. Y con las concejalas no adscritas. Con quien ha estado dispuesto a hablar y buscar una alternativa. Porque soy no... Si el Partido Socialista quiere, yo lo he dicho, creo que lo mejor es que haya una postura municipal de todos los grupos políticos. Porque el reto al que nos enfrentamos lo merece y lo requiere, y casi nos obliga. Pero la solicitud o la postura del Partido Socialista inicialmente ha sido siempre decir que no a todo. Pongamos por caso que al final se encuentra una de estas soluciones y vamos a la moratoria. ¿De verdad alguien se cree que el Ayuntamiento de Villena va a poder resolver en un año lo que no ha resuelto en 30? Bueno, Porque ya no me lo creo ni Arturino. pero precisamente por eso, el matiz de esperar a aplicar la moratoria a que ya hayáis iniciado los trámites, aún así es lo que decíamos en el pleno y os he dicho antes, aún así es difícil llegar. Aún así es difícil llegar. Es que antes se tiró 4 años y consiguió, Pero, consiguió 0. claro, pero y ahí la diferencia es que lo que hay que hacer ahora, y eso hablamos nosotros con el arquitecto, es una modificación puntual de cambios de uso, o sea, no de recalificar el suelo. Sí, entonces, para resolver directamente lo más express posible este problema, habría que tramitar muy rápido, como dices, una reforma parcial del plan. Pero al margen de eso también nosotros lo que pedíamos era que ya con esa mesa de trabajo se comenzasen los trámites para, en paralelo, como cuesta tanto, 4 o 5 años, con suerte, la modificación general, que es lo que se intentó en la anterior legislatura. O sea que el año es para tener una visión o una versión preliminar de la modificación parcial. Entonces, al exponerla públicamente, automáticamente se extiende la suspensión otro año. Si en el primer año no tienen ni siquiera una versión preliminar de la modificación puntual que exponer públicamente, decae la suspensión. Entonces, hay un año para esos trabajos. Pero eso ya es cosa de urbanismo. Dudas hay, pero no hay otra opción. O sea, la otra sería que lo hubiesen hecho o que empiecen a hacerlo sin aplicar la suspensión de licencia. Quiero decir que la Generalitat ya está denegando Uh-huh. licencias en aquellas plantas que están tocando zona cepa, zona red natura y demás. O sea, Claro, está actuando de oficio y vetando aquellas que se deben vetar. Aquellas que no se deben vetar, ¿qué problema hay que se pongan? es que eso es lo que creo que tenemos que tener claro. Una vez tú has adecuado tu ordenamiento y has dicho, las preferencias de mi municipio son que en estas zonas no hay problema en que ahí haya plantas fotovoltaicas. Pero de las solicitudes que hay hasta el momento, puede darse el caso que a la hora de resolver, aunque hayas cambiado tu planeamiento, no las deniegues.
pese a que tú hayas mostrado preferencia por unas zonas. Tenemos claro que está protegida. Es que si está protegida, en base a la protección actual, La zona Sierra Salinas tiene categoría de parque natural, no, pero tenía otra categoría que se le dio no hace tanto. Esas se van a ir fuera. Por eso Pero luego te que, puedes encontrar que en medio de un viñedo, por ejemplo, enorme, que se pueda hacer. pero si el señor dueño del viñedo prefiere cobrar de la planta solar que cobrar de la cooperativa, porque eran 3 veces más, Claro, es pero a el lo mejor problema. los viñedos de al lado les está estropeando su futuro como turismo. Entonces eso es lo que había enfocado que hacer el planeamiento. La regulación yo creo que es lo normal. Cada uno quiere lo que quiere. Rodear la planta con arbolitos, como obligar, que quita el impacto visual. Ahora parece que son malísimas las plantas y que nadie quiere la inversión. yo creo que no. Queremos todo, pero la queremos Ni regular. malo tampoco. Pero debe de No, pero estar- con cierto orden, porque el planeamiento actual no contemplaba que esto pudiese pasar, ¿vale? De hecho, si se hubiese hecho a lo mejor hace 10 años, probablemente tampoco. Si se hubiese empezado hace 2 años, estaríamos en mejor situación, pero al final se trata de el mundo va avanzando en un sentido, voy a intentar que mi territorio se adapte y se aproveche de eso, poniendo en equilibrio todo, tanto valor paisajístico, valor agrológico, intentando mantener esas inversiones, pero no que aquí se haga, que de Villena se haga cada uno lo que quiera, donde quiera, sin cierto orden. Pero vamos, que hay que hacer, o sea, de hecho el problema real radica en que en la Comunidad Valenciana, desde el Consell, desde hace 6 años, no se han puesto las pilas por cumplir con los objetivos que marca la Unión Europea para el 2030 y ahora se han puesto nerviosos que ven que no llegan y han dicho un decreto vía libre. Entonces, ni tanto ni tampoco. De hecho, al final, si lo planteamos como la industria, ¿no? Queremos que haya empresas, queremos que haya industria, claro. Pero es función del plan general decir dónde, qué áreas son industriales, qué áreas son para zonas verdes, qué áreas son de dotacionales de equipamiento deportivo. Pero eso tiene que estar ordenado porque luego llega el caso que queremos hacer un pulmón verde. Se aprueba en los presupuestos participativos. Ostras, ahora donde hemos dicho que lo vamos a hacer, el plan general no lo contempla como verde, me voy al polígono industrial. Voy a hacer una pista de atletismo y la voy a hacer al lado del polideportivo. Anda, si es que ahora resulta que el plan general no me dice que ahí puede haber instalaciones deportivas, tengo que cambiar el plan general para poner una pista de atletismo. Entonces, claro, al final se trata de contemplar y de ordenar el territorio. O sea, simplemente eso, no es que no haya, es que haya y que todo esté ordenado. ¿Y cuál es la opinión del Partido Popular respecto al último enfrentamiento del equipo de gobierno? ¿Crees que los verdes abandonarán? Si lo creo es que no. Y la opinión es que ya creo que ya lo dije hace un par de semanas y la situación sigue siendo la misma. Un equipo de gobierno trabaja en una dirección y el otro en ponerle ruedas o palos en las ruedas a la otra parte del equipo de gobierno. Ya está, cada uno rema en una dirección y así el barco no avanza. ¿Algo más?